tiene la palabra el señor diputado Carlos Testa. Muchas gracias, señor presidente. Mucho se ha hablado sobre el plebiscito del 30 de noviembre de 1980. Se puede repetir todo lo dicho, todo lo publicado, el 57% del no, lo que decían los diarios de la época, lo que dicen los del lunes. Incluso podemos referirnos al épico debate televisivo de 2 horas en el programa En Profundidad, donde argumentaron por un lado Enrique Tarigo y Eduardo Ponce Echeverri, y apoyando la nueva Constitución Néstor Volentini y Enrique Viana Reyes, en una dualidad en blanco y negro, o reforma sí, reforma no. Sin embargo, yo, pese a mis jóvenes 16 años, en aquel trascendental momento, lo recuerdo perfectamente y a todo color. Y por eso no voy a hablar en términos históricos, sino de la vivencia que yo tuve el privilegio de experimentar. Era la primera vez que escuchaba hablar de temas de política abiertamente. En todas partes era obsesión, como si por fin se hubieran roto las cadenas de un silencio que no entendía muy bien a qué se debía. Se instalaba el debate en las casas, en los clubes, en las calles, en las plazas. Se iba a concurrir a las urnas, y aunque aún no me correspondía sufragar por la edad, sí quise entender de qué estaba ocurriendo, sí quería saber de qué se trataba. La publicidad era descomunalmente mayor hacia la aprobación del sí, prácticamente no había por la opción no. Hasta recuerdo los jingles en los avisos continuos apoyando la reforma. Se percibía claramente un cambio, una apertura, un revuelo de incertidumbre y de esperanza. Había un cauto júbilo porque se respiraban aires de democracia en el horizonte, pero esta estaba sujeta a la decisión que el pueblo tomara ese 30 de noviembre. Era casi un todo o nada, porque el todo no marcaba cuál sería el futuro, sino que era una apuesta que 4 años después se hizo realidad. Sin embargo, también había temor a que el período de facto se extendiera indefinidamente con la aprobación de la reforma constitucional. Temor a que la población no comprendiera que la Constitución vigente no era la responsable de lo que nos ocurrió. Los errores los cometieron quienes juraron defenderla y cumplirla desde el lugar que hayan sido electos, designados o autodesignados. La Carta Magna era sabia y justa, no necesitaba corrección. Sí es imprescindible respetarla y hacerla cumplir a cabalidad. Por encima de ella no puede haber nada ni nadie, nacional o extranjero. Recuerdo particularmente en aquel año 80, en el Liceo Tomás Berreta de Canelones, a mi profesora de Educación Moral y Cívica de 5º año, que precisamente meses antes de suponer siquiera lo que acontecería el próximo mes de noviembre, dio una clase sobre mecanismo de reforma constitucional por medio del plebiscito. Mi pregunta, completamente inocente, fue si alguna vez el pueblo había dicho no a una reforma. La respuesta fue sencillamente que jamás había sucedido, ya que era casi un trámite para avalar lo que avesados constitucionalistas habrían ya considerado conveniente. Y se podría afirmar que era algo que nunca sucedería. Un mes antes de finalizar ese año sucedió. Lo impensado. La respuesta de la gente significó un mensaje claro de desaprobación a la dictadura. El pueblo dijo no, rotunda y claramente. Así titulaban los diarios el día después. Así se supo en todo el mundo que Uruguay había expresado su voluntad. Sin fraudes, sin mentiras ni ocultamientos, sin excusas, esta gran nación manifestó por medio de las urnas que no aceptaría un gobierno tutelado por nadie, que queríamos elegir libremente a nuestros representantes y gobernantes, aunque nos llevara un tiempo más para ello. Y el gobierno de facto respetó el resultado del plebiscito. Hasta una dictadura que estaba segura de su victoria acató la voluntad del pueblo. En mi memoria continúan frescos estos recuerdos, la incertidumbre previa, la presión de la propaganda,
el nerviosismo por todo lo que estaba en juego y el día después. Y el día de hoy, al que llegamos a una democracia total y plena, la cual tuvo origen en aquel 30 de noviembre de 1980 con un no, y a partir de allí se sucedieron toda serie de negociaciones que desde la óptica actual se pueden visualizar como perfectibles, pero fueron el camino posible y verdadero que dio lugar a lo que hoy sentimos como algo inimaginable de perder. No podemos concebir para nuestra nación otra forma de gobierno diferente a la que gozamos. No podemos imaginarnos sin el Estado de Derecho que nos ampara, ni las normas de convivencia en paz, que quizás por subestimarlas dimos por seguro que jamás caerían. Recordar esta fecha nos debe significar honrar el presente, valorarlo y defenderlo, pero no solo con palabras, sino con hechos. Porque elegimos en aquel momento y en cada día la Constitución de la República, es que bregamos por la igualdad con la única distinción de los talentos y las virtudes, por la educación laica, por una justicia de ojos vendados, por la protección de la vida y la propiedad de los ciudadanos, por la independencia de las potencias extranjeras y las hoy llamadas multinacionales, por el respeto irrestricto a la voluntad del pueblo, sea cual fuere, por la defensa de las instituciones y que éstas estén al servicio del ciudadano. Homenajeamos desde Cabildo Abierto a nuestro pueblo oriental que en 1980 dijo no y reafirmó su espíritu democrático al defender la Constitución de la República. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señor diputado.